Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por extensión del aislamiento. Mientras que el presidente Iván Duque está ideando un aislamiento inteligente, la alcaldesa de Bogotá dice que lo inteligente es que todos sigamos en casa. Ya les contamos los argumentos de cada uno y analizaremos el impacto económico de estas opciones. Alcaldes decidirán sobre servicios públicos. El gobierno nacional facultó a los mandatarios locales para adoptar alivios relacionados con los servicios de gas y de energía eléctrica. Viraje en el negocio. Aplicaciones como Pickup, que estaban en el ojo del huracán por prestar servicios de transporte de pasajeros, le dieron un giro a su negocio para sobrevivir en esta época de pandemia. El presidente Iván Duque dio puntadas de lo que podría pasar después del 13 de abril, cuando está previsto que termine la actual etapa de aislamiento obligatorio en el país. El jefe de Estado ha venido planteando la necesidad de establecer un aislamiento inteligente. Bajo la premisa de encontrar un balance entre la salud, lo social y lo económico, el presidente Iván Duque estudia junto a un equipo de epidemiólogos e infectólogos lo que él llama un aislamiento inteligente, es decir, la posibilidad de que después del 13 de abril algunos sectores de la producción puedan retomar sus labores cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Tenemos que hacerlo buscando ese balance, porque no hay un dilema entre desarrollo social y salud. Si no hay salud, no hay desarrollo social. Pero si el desarrollo social se deteriora, también trae una gran afectación en la salud. Y es en ese sentido que nosotros queremos ir evaluando todas las medidas. El presidente asegura que también ha venido conversando sobre el tema con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Dice que, por ejemplo, en la mayoría de municipios del país no se han presentado casos de COVID-19 y que sería en esos lugares donde podría pensarse en ese aislamiento inteligente. Mucho más considerando que en nuestro país más de 1000 municipios no tienen la presencia del virus, pero que sí pueden ir tomando las medidas de precaución, las medidas de mitigación, las medidas también de contención efectivas, mientras se van retomando con protocolos de seguridad ciertas actividades. En diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Salud señaló que muchas de esas medidas dependerán de cómo siga el comportamiento de los colombianos. Es un esfuerzo continuado que depende muchísimo de la estrategia que tengamos, la disciplina de toda la sociedad y de toda la comunidad en poder cumplir lo que hacemos en la cuarentena. Sin embargo, para académicos y profesionales del sector de la salud, la cuarentena debería mantenerse un tiempo más mientras el sistema está mejor preparado. Para empezar, mientras no hagamos cientos de miles de pruebas rápidas y se duplique la capacidad hospitalaria garantizando la bioseguridad para todos los trabajadores de la salud, no debería levantarse. Otros expertos piensan que hay que tener en cuenta la suma de medidas que se han venido tomando. Pues lo que viene esta semana es fundamental, porque muchas de las cosas que se han hecho, el efecto va a depender 15 días después. Es decir, el efecto de haber cerrado, de hacer cuarentena, probablemente empezamos a verlo hasta ahora, dado las mismas características de la enfermedad. Por esto es crucial sumar estos datos, saber cómo se comporta los casos nuevos, los casos que llegan a cuidado intensivo, la misma epidemia, el clima y algunos de los factores adicionales, que es lo que permite en conjunto tomar una decisión y decir qué es mejor en cada uno de los pasos. El aislamiento inteligente del que habla el gobierno establece que los adultos mayores de 70 años seguirán en aislamiento obligatorio, que los estudiantes se mantengan en sus casas, incluso abre la posibilidad de prolongar la medida después del 20 de abril, aislar los casos positivos y, por supuesto, que los colombianos tomen las medidas de distanciamiento social exigidas. Pero la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, parece preferir un camino diferente al que plantea el presidente Iván Duque. La mandataria, a través de redes sociales, aseguró que la única medida efectiva será quedarse en casa más tiempo para evitar que se propague esta pandemia. Mientras el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, incorporó el concepto de aislamiento inteligente, donde se abría la puerta a una reactivación en sectores laborales con medidas especiales de bioseguridad, la alcaldesa Claudia López, a través de sus redes sociales, ha dado puntadas de su inconformismo frente a los anuncios del jefe del Estado.
Lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas y con vigilancia epidemiológica también salvamos vidas. La alcaldesa no lo ha dicho una, sino varias veces. Lo único inteligente es que quedándonos en casa salvamos vidas y que aprendiendo en casa seguimos estudiando, creciendo e inspirándonos para afrontar los desafíos del presente y el futuro. Así también salvamos vidas. Y aunque la mandataria aún no lo ha hecho oficial, lo cierto es que su política apunta a extender el periodo de aislamiento con características muy similares a como está establecida en este momento. ¿Qué viene? Seguir cuidándonos, una economía de contingencia de 3 meses para una cuarentena más larga. Una medida mal tomada a mal tiempo puede generar una diferencia de miles y miles de muertos que podemos evitar. Que podemos evitar si tenemos medidas claras de aislamiento y de que nos quedemos en casa. El presidente del Consejo de Bogotá pidió que este tipo de decisiones se tomen sobre la base de datos confirmados. Hay que tener muchos más datos que evalúen la cuarentena para tomar una decisión al respecto. Y tercero, hay que valorar lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, Holanda hizo una cuarentena inteligente y por cuenta de eso, o en el medio de esa cuarentena inteligente, ha visto cómo ha aumentado dramáticamente el número de casos y tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por coronavirus. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá y exsecretario de gobierno de la capital dijo que largos periodos de cuarentena acaban por desactivar la economía. La cuarentena indefinida genera una situación de pobreza y miseria para la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Qué pasará entonces cuando las empresas dejen de pagar sueldos, cuando se acaben los ahorros, cuando las personas que ganan a diario no tienen más opciones? El mayor reto hoy es privilegiar la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo reactivar la economía para evitar despidos. Por ahora, la última palabra sobre lo que pasará en Bogotá no está dicha, como tampoco si Claudia López tomará distancia de las decisiones del presidente Iván Duque. Pero más allá del tema de salud, extender una cuarentena nacional como la que vivimos actualmente podría tener graves consecuencias en la economía. Para hablar del tema, saludo a esta hora de la noche al exministro de Hacienda, al doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, me place mucho saludarlos. Doctor Restrepo, poniendo todos los elementos sobre la mesa, ¿qué sería mejor? ¿Un aislamiento inteligente, como lo propone el presidente Iván Duque, o quedarnos en casa, como lo dice la alcaldesa Claudia López? Pensando en todo, en salud, en economía, en la capacidad del sistema hospitalario, en los empleos de millones de colombianos, doctor Restrepo. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es lo siguiente. Yo lamento que se esté dando este contrapunto velado o explícito entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional. Porque resulta que si el país entra en un confinamiento inteligente o en un confinamiento total, esa es una decisión que no solo interesa a Bogotá, interesa a Medellín, interesa a Cali, interesa a Barranquilla, interesa a Cúcuta. O sea, es un tema nacional y los temas nacionales los dice y los define el gobierno nacional, o sea, el presidente de la República. Y este es un tema muy delicado, en donde no puede haber equivocaciones. Yo sé que el gobierno está tratando de acertar, de tomar la mejor decisión, pero esa que tome el gobierno nacional es la que debe prevalecer, porque si cada alcalde de cada capital departamental empieza a cuestionar o a ponerle variantes a la decisión nacional, que es de orden público, vamos a caer en una situación muy cercana a la anarquía o en todo caso al desconcierto ciudadano. Ahora bien, estamos empezando a navegar en un territorio nuevo, no solo para Colombia, sino para todo el mundo. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud hace poco en un comunicado? Dijo el confinamiento intermitente, que es también lo que se llama ahora inteligente, intermitente, que es que se abre y se cierra. Por eso el gobierno en un momento dado también lo llamó el mecanismo acordeón. Se abre el confinamiento, se cierra como un acordeón totalmente o parcialmente, según los sectores, según las empresas, según las ciudades, según las áreas. Ese confinamiento parcial o intermitente, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, puede ser bueno,
puede ser una solución, porque obviamente los países no pueden permanecer cerrados indefinidamente en su totalidad de sus actividades económicas y sociales. Y mucho menos en un país que tiene un grado de pobreza y de informalidad tan grande como el nuestro. Pero agrega la Organización Mundial de la Salud: ese confinamiento intermitente es bueno siempre y cuando sea rigurosísimamente diseñado, observado y disciplinado. Si no, se vuelve una anarquía. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, en las reglamentaciones que salgan del confinamiento inteligente se dirá: las empresas de, qué sé yo, de textiles sí pueden abrir, sus trabajadores pueden ir allá a trabajar, pero de tal hora a tal otra, y solo ellos, estoy poniendo un ejemplo. Si empiezan a ir otros, a abrir otros sectores, a cundir la indisciplina, pues la filosofía del contingente, del confinamiento inteligente se desvirtúa. También ha agregado la Organización Mundial de la Salud: esto funciona siempre y cuando haya muchas pruebas que puedan determinar un universo de gente contaminada, así sea asintomática. Porque si los asintomáticos salen a la calle desordenadamente en un confinamiento acordeón, pues pueden contaminar a otros muchos. Entonces la pregunta es: ¿tenemos los elementos de pruebas lo suficientemente amplios en Colombia como para tener certeza de que esto nos va a funcionar bien? Sí. Yo estoy informado y confiado en que el gobierno nacional esté estudiando con todo cuidado para hacer las cosas bien. Y lo que pediría es que, por favor, le hagamos caso al presidente de la República. No que cada alcalde o alcaldesa empiece a dar sus opiniones, sí, sus pálpitos de cómo debían ser las cosas. Doctor Restrepo, ¿cuál sería la consecuencia de mantener paralizada la economía como la tenemos hoy en día durante mucho tiempo, de pronto hasta más allá del segundo o de la mitad del año? No, pues sería una consecuencia desde el punto de vista económico y social catastrófica, gravísima. Se quebrarían muchas empresas, el desempleo se nos dispararía a niveles nunca vistos del 20, 30 y más %. El tejido social se reventaría en el país. Es decir, tendría unas consecuencias que ni siquiera en las guerras mundiales se había dado, porque en las guerras mundiales los aparatos productivos, mal que bien, seguían funcionando. Aquí sería un apagamiento de la actividad económica y social total. Doctor Restrepo, ¿pero Colombia sí estaría lista para eso a partir del 13 de abril? Porque estamos hablando de países donde ya vemos como una desaceleración en los casos, nuevos casos del coronavirus, pero en Colombia todavía no sabemos en qué momento llegaremos a ese pico. ¿Sí estaríamos listos para medidas como estas a partir del 13 de abril? Bueno, mire, yo no soy un experto en estos temas y, consecuente con mi respuesta anterior, no quisiera entrar a decir opiniones dogmáticas de sí o sí no. Yo creo y le hago fe a que el gobierno nacional esté estudiando con mucho cuidado cómo se debe hacer ese confinamiento acordeón o inteligente o parcial o intermitente, y cuando lo haga, ojalá lo reglamenten muy bien y se acepte con mucha disciplina y rigor lo que diga. Doctor Restrepo, muchas gracias por habernos acompañado en Signo Pesos. Bueno, que estén muy bien. Lo seguiremos contactando, el exministro Juan Camilo Restrepo. Y varios millones de colombianos se han acogido ya a los alivios financieros que ofrecen las entidades bancarias para sus préstamos. Sin embargo, hay quejas por la forma como se han aplicado esos beneficios. Después de que los bancos anunciaran alivios para los bolsillos de los colombianos y que el presidente de la República hiciera un llamado a las entidades financieras para acelerar esos beneficios, la gente sigue reportando inconformidades como estas. En Bancolombia me dieron un plazo de 90 días por un crédito de libre inversión de una MIPYME, pero siguen causando los intereses. Da Vivienda es igual, te siguen causando los intereses y para pagar, después ¿cómo? Ellos nunca pierden, además ni por teléfono ni por chat están contestando. Como los alivios de la tarjeta Éxito, que lo que me ofreció fue que podía diferir a más cuotas, pero ni con la cuota de manejo nos ayudaron.
Hablamos con el gremio que agrupa a los bancos del país y aseguran que las cifras de personas y créditos que se benefician con estas ayudas van en aumento. Esas cifras de alivios ya subieron de 1.4 millones de créditos a 3 millones de créditos y 32 billones de pesos a 67 billones de pesos, lo que muestra que hay una tendencia creciente y que lo que se ve o lo que muestran las cifras es que en efecto el sistema financiero está irrigando de alivios a las personas que lo requieren. Algunos bancos corroboran las cifras oficiales con sus reportes. A la fecha hemos recibido más de 260.000 solicitudes de reprogramación de sus deudas por valor de 3.5 billones de pesos, de los cuales ya se han aprobado 247.000 solicitudes por 2.9 billones aproximadamente. Hemos recibido más de 100.000 solicitudes por valor de más de 17 billones de prórrogas y hemos aplicado alivios a más de 1,5 millones de clientes en este momento por valor de más de 31 billones de pesos. Entendemos la situación, sabemos que es un momento difícil, pero estamos trabajando todos los días por poder apoyarnos a todos. Y pese a las quejas que se siguen presentando, los bancos hacen un llamado al cumplimiento de las obligaciones de las personas que sí lo pueden hacer. Las personas que no han visto reducidos sus ingresos deberían pagar o seguir pagando sus obligaciones normalmente, porque esa recepción de ingresos por parte del sector financiero va a permitir que los bancos puedan prestar a futuro a personas y empresas que de verdad necesitan pagar sus obligaciones en esta coyuntura. Según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera, son cerca de 3 millones de deudores de empresas y personas naturales que se han acogido a los beneficios. Y los alcaldes del país decidirán si asumen de manera parcial o total el pago de los servicios de energía y gas. Así lo establece el decreto número 517 expedido por el Gobierno Nacional, el cual también establece alivios para los estratos 1 y 2. El decreto legislativo, según lo dispuesto por el gobierno, les permite a los mandatarios locales tomar medidas para el pago de los servicios públicos de gas y energía durante la época de la cuarentena en sus territorios. Entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible de los usuarios dentro de su jurisdicción. Pero según la medida, los alcaldes, si deciden asumir este costo, deberán girar los recursos de manera oportuna a las empresas prestadoras de los servicios. Además, el decreto establece medidas para los estratos 1 y 2 durante la cuarentena. Les permite pagar hasta en 36 cuotas el servicio público si durante el aislamiento obligatorio alguna familia presentó dificultades para cancelar la factura del servicio. Sin que pueda trasladarse al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro. El gobierno estudia mecanismos a través de aportes voluntarios de los estratos 4, 5 y 6. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, tenemos claves para que su teletrabajo sea exitoso. Ya nos vemos. Y es hora de conocer la movida empresarial de hoy con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿De qué nos va a hablar esta noche aquí en Signo Pesos? Víctor, buenas noches. Pese al golpe tan duro que ha ocasionado el coronavirus para las empresas, fíjese que para algunos ha sido precisamente esta coyuntura su salvación. Han encontrado la forma de darle la vuelta a sus negocios casi de un día para otro. Mire este caso, el de la aplicación Pickup, que ofrecía en su momento conectar a ciudadanos y motociclistas para transportarse. Para muchos una modalidad de mototaxismo que inclusive fue declarada ilegal por la Superintendencia de Transporte y que fue más allá, ordenando la liquidación de la empresa prestadora del servicio de la plataforma. Pero Pickup dio la vuelta y ahora ofrece servicios de domicilio a cadenas como D1. Sus inscritos realizan servicios de mensajería y su marketplace se ha fortalecido y hasta ofrece servicios de teleorientación médica. Y para hablar sobre la resurrección de la compañía nos acompaña Héctor Neira, su cofundador. Héctor, hasta hace unas pocas semanas su negocio estaba pasando por momentos complicados debido a temas regulatorios. Hola Juan, así es, está claro que la tecnología avanza más rápido que la regulación. Los colombianos llevamos años esperando que el gobierno reglamente el servicio de transporte privado que se comercializa a través de plataformas digitales. Por otro lado, vale la pena aclarar que Pickup no solo es una plataforma para el servicio de transporte de personas, también es una plataforma que ha trabajado en mensajería, ha conectado a trabajadores independientes como peluqueros, empleadas domésticas, barberos, toderos y entre otras, e inclusive también comercializamos bienes.
Héctor, esta coyuntura hizo que su negocio renaciera. ¿Qué fue lo que hicieron? Antes, lo más conocido para Pickup era todo el tema del portal de contacto para el tema de transporte. Hoy en día podemos ver una serie de ventas de productos y de servicios en los cuales, como lo mencioné antes, también podemos contactar a una persona que nos venga a hacer el aseo a la casa, una persona que nos venga a hacer el corte de la barba o que venga a arreglar la cañería. Por otro lado, también hemos tenido todo el tema de venta de productos en las que hemos vendido kits escolares, en las que hemos vendido todo un tema de kits incluyendo de licor. Y hoy en día obviamente estamos enfocados en que toda esta plataforma sea enfocada a todo lo que tenga que ver con productos de primera necesidad. Claro, al final giraron de convertirse en lo que se llama entonces un gran marketplace, ¿verdad? Juan, nosotros como empresa no solo nos sentimos responsables por los más de 300 colaboradores que tenemos dentro de nuestra compañía, sino por los más de 250.000 usuarios prestadores que se encuentran dentro del ecosistema viviendo del día a día de los ingresos que genera esta aplicación. Por eso Pickup ha tenido que reinventarse y adaptarse a nuestra nueva situación mundial. En todo esto ha creado 4 nuevas líneas de negocio que se adaptan a esta situación. La primera es Pivox, que es nuestra línea de mensajería que ha sido repotenciada para que todos los empresarios puedan enviar sus paquetes mediante esta. Tenemos a PiDoctor, que es nuestra línea de salud, en la cual está orientada hacia tener telemedicina o teleorientación, en la cual pueden tener médicos profesionales por videollamadas atendiéndolos en consulta. También tenemos a Pipe, que es nuestra línea por la cual ustedes pueden pedir favores a otros usuarios de la plataforma si ustedes no desean salir de su hogar. Y tenemos a Pídeme, que es nuestra línea bajo la cual tenemos el marketplace en la que se venden productos de tiendas como de uno y que seguirán evolucionando a tener más mini comercios dentro de poco tiempo. ¿Y esa ecuación es la misma para todos los países? En eso estamos trabajando actualmente. Pickup se encuentra en 7 países de Latinoamérica, ya comenzamos con Colombia, México y Brasil y estamos en la expansión del negocio en otros países con estas nuevas líneas. Héctor, ¿cuál es el alcance de Pickup hoy hablando de números? A la fecha se han comercializado más de 300.000 servicios dentro de la plataforma de mensajería Pivox y debido a esta cuarentena estamos creciendo un 30% mensual. En menos de 10 días se han enviado más de 5.000 mercados a través de nuestra plataforma Pídeme y de nuestras alianzas realizadas con D1. Se han realizado más de 2.000 consultas en línea con los doctores profesionales en PiDoctor y se han realizado más de 7.000 servicios en Pipe, que son ayudas y favores para todos nuestros usuarios. Héctor Neira, cofundador de Pickup, gracias por acompañarnos. Víctor, nosotros nos vemos mañana con otra movida de los negocios. Gracias, Juan. Y para ser exitoso en el teletrabajo hay recomendaciones que deben seguirse juiciosamente. Un experto de la firma ADECO, dedicada al fortalecimiento del recurso humano, nos comparte algunas claves. La emergencia actual está transformando el mundo del trabajo. Es por eso que hoy traemos unas recomendaciones para que realices una jornada de home office de forma efectiva. Para iniciar, mantén tu jornada laboral en 8 horas diarias y mantén también la hora a la que te levantabas regularmente. Toma tu desayuno y toma una ducha. Esto te permitirá iniciar formalmente tu día. Al sentarte a trabajar, realiza una lista de actividades. De esta forma estarás mucho más organizado. No olvides desarrollar tus pausas activas. En la hora del almuerzo, asegúrate que te estás desconectando de forma correcta. La vida laboral y la vida personal deben estar separadas de forma correcta. Cuando te sientes a trabajar en la tarde, revisa esa lista de actividades y no olvides complementar tu día con actividad física. Y con estas recomendaciones hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cómo se han comportado las remesas en medio de la pandemia del coronavirus. En segundos les tenemos la respuesta. Ya regresamos. Seguimos en Signo Pesos. El Ministerio de Hacienda autorizó a Ecopetrol a contratar un millonario crédito o préstamo internacional. El empréstito será por hasta $430 millones con los bancos Mizuho y el Banco de Nueva Escocia. Los recursos serán destinados a la financiación del plan de inversiones de Ecopetrol para el periodo 2020-2021 y también a diferentes planes corporativos de la petrolera más grande del país. Y entre tanta información se ha quedado entre el tintero hablar de las remesas que siguen teniendo un buen comportamiento. Cada transacción está entre $250 y $300 y se han visto beneficiados por la revaluación o la trepada histórica del dólar. Un experto nos entrega más detalles.
Bueno, como en todos los cambios bruscos que tiene la tasa de cambio, siempre el mercado de remesas se ve afectado. En este caso, en marzo tuvimos una evaluación importantísima, llegando a niveles de 4.000 pesos por dólar que nunca habíamos visto. Y eso, evidentemente, hace que los flujos de remesas hacia Colombia crezcan, como en realidad lo hicieron en marzo. Adicionalmente, en un momento donde estamos viviendo una crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial, pues no solamente el tema del dólar, sino las ayudas que están mandando las personas que viven en el exterior a sus familiares en Colombia, y la suma de esas dos cosas hacen que el mercado de las remesas se vea favorecido. En el mes de marzo tuvimos, la verdad, un mes con números históricos, con números que nunca habíamos visto, y esperamos que por lo menos en el corto plazo esto se mantenga de esa manera. Es muy complicado saber exactamente qué va a pasar con las remesas. Cada economía es diferente, cada país es diferente, y cada lugar del mundo manejará los temas diferentes, por lo tanto es difícil tener una aproximación global de qué va a pasar. Por supuesto, la pérdida de empleo de los inmigrantes probablemente pueda afectar, pero es muy pronto para saber en realidad cuál será el impacto. Yo pienso que más bien es la forma como se están haciendo las remesas lo que definitivamente va a cambiar, pero hay que ver realmente cómo maneja cada país y cada economía la crisis, y de eso dependerá que se dé una pausa o una pérdida de crecimiento en el negocio de remesas. Las remesas, gran impulsor o impulsores, estos recursos para la economía colombiana. Y esta es la cifra del día, preste mucha atención, 12 billones de pesos, y corresponde a la nueva línea habilitada por el Fondo Nacional de Garantías para respaldar créditos a micro y pequeñas, también medianas empresas afectadas por la crisis actual. El programa inicia con 2 billones de pesos y los restantes recursos se irán activando en la medida en que lleguen las solicitudes. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Jornada positiva en los mercados internacionales. Eso permitió que el dólar cayera en Colombia, inclusive hasta por debajo de los 4.000 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.978 pesos con 38 centavos. Bajó 30 pesos con 40 centavos. El petróleo de referencia Brent, la principal referencia para nuestro país, cayó un 2,37% y quedó en $33 con 30 centavos por barril. Es que fue aplazada la reunión entre Rusia y Arabia Saudita. Se tenía que hacer hoy, quedó aplazada para el próximo jueves. La idea, o lo que espera el mercado petrolero, es que le pongan fin a su guerra de precios bajos, y como fue aplazada esa reunión, pues el petróleo cayó. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.200.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, en el ambiente positivo de los mercados, subió un 2,89%. La acción más valorizada fue la del grupo Sura, con una ganancia fuerte, importante, de 9,72%, y la que más bajó fue la acción del grupo Argos, que retrocedió un 2,48%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El presupuesto nacional para el próximo año podría subir a 283 billones de pesos, es decir, un 4% más que el de este año. La cifra surgió de un anteproyecto presentado por el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.